Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo al simposio que se llama El aporte del laboratorio a la salud pública. Contamos con la presencia de, primero, integrantes de la dirección de SIDA, ETS, tuberculosis y lepra. Y a continuación nos van a disertar la doctora Marisa Nan, que es bioquímica, especialista en ciencias sociales y salud, y trabaja en el programa de coordinación de salud sexual, SIDA e ITS del Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires. Y a continuación va a disertar la doctora Patricia Galarza, que es bioquímica, máster en salud pública internacional, máster en microbiología molecular, y es la jefa de servicio de enfermedades de transmisión sexual, Laboratorio Nacional de Referencia en ETS del INEGAN Lisan Malbrán. Chicos. Está medio flojita. ¿Qué le pasa a la presentación? Ah. Ahí, el rojo es el puntero. Calculo que este es para avanzar. Dale. Cualquier cosa si no funciona. Pido socorro. Sí. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Julia Recci, coordino el área de prevención en la dirección de SIDA, enfermedad de transmisión sexual, hepatitis virales, tuberculosis y lepra, como dijo recién el compañero. Y estamos muy contentos con los compañeros que vinimos de poder participar en este congreso, de poder estar conversando con todos y todas ustedes. En principio porque dentro de la dirección de SIDA hace algunos años se priorizó el acceso al diagnóstico de todas estas infecciones como uno de los principales ejes y estrategias a desarrollar a nivel nacional, ¿no? Con todas las características que tiene el país, que lo hace bastante complejo, y tratando de articular con todos y todas los actores que están involucrados en el diagnóstico y en poder mejorar el acceso al diagnóstico. En este caso voy a hacer una brevísima y cortísima introducción a la mesa, a las dos compañeras que me siguen, Marisa Nan y Patricia Galarza, que pensamos esta primera parte de la mesa en conjunto para poder abrir el tema y el debate y poder compartir experiencias que queremos que se difundan y queremos que se problematicen en cada territorio. Por un lado, contarles de qué hablamos cuando hablamos de este eje que es fundamental para la dirección de SIDA, que es mejorar la accesibilidad al diagnóstico de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, dentro de las cuales desde el año pasado la sífilis es otra de las infecciones prioritarias para mejorar el acceso al diagnóstico. Y en este sentido lo pensamos en función de las personas, ¿no? Y de los equipos de salud. Cómo podemos adecuar nuestros servicios, nuestras estrategias para que las personas puedan pensar en hacerse un testeo o pueda alguien ofrecerles un testeo en alguna otra consulta o circulación por los espacios de salud. Por eso las líneas de trabajo tienen que ver con estimular la demanda espontánea de la población, ¿sí? Y que la población, si quiere hacérselo, pueda saber a dónde ir. Para contarles, hay un mapa en nuestro sitio web que está al final que te dice a dónde puedes ir a hacerte el testeo, y hay algunas campañas más que nada locales que promueven el testeo, la pregunta de hacerme un testeo de VIH, de sífilis y de otras ITS. Y por otro lado, estimular la oferta activa por parte del equipo de salud, que es lo que decía antes. Si una persona va por otra cosa o va al laboratorio a hacer otro estudio, por ahí uno le puede ofrecer el VIH
o el testeo de sífilis u otra infección. En el caso nuestro, el testeo lo promovemos con algunas cuestiones que sí o sí tienen que estar, unos principios que consideramos que tienen que estar en el testeo, en el marco del testeo, y el diagnóstico, que son el asesoramiento pre y post-test, la confidencialidad y el respeto de la voluntariedad, ¿sí? Y la firma del consentimiento informado. Por otro lado, la línea estratégica de descentralización del testeo a partir de la aparición y difusión del test rápido como herramienta para el diagnóstico en toda la población. Desde el 2013 hay una resolución ministerial, para que después puedan consultar, que promueve el uso del test rápido. Y esto nos permitió poder habilitar la realización del test rápido con otros integrantes del equipo de salud. Igual Marisa seguro después va a contar un poco de la implementación del test rápido y de qué hablamos en este sentido. Y el fortalecimiento de los equipos para la revisión y la mejora de los circuitos diagnósticos y entrega de resultados. Nosotros ahí promovemos capacitaciones, recomendaciones, escribimos y difundimos recomendaciones para la implementación del test rápido. Hay un manual de procedimiento y calidad para la implementación del test rápido de VIH y estamos por sacar el de sífilis. Guía para la implementación del test rápido en el primer nivel de atención, también de VIH. Y hay otros materiales gráficos que se producen y que tratamos de que lleguen a los equipos, y que en este caso les queríamos contar porque si no les están llegando los puedan reclamar. Nosotros tenemos, para contarles, programas de VIH en todas las provincias, que son provinciales. En la Ciudad de Buenos Aires está la Coordinación de Salud Sexual, SIDA y ETS, y en algunos municipios también hay programas municipales de VIH e ITS donde pueden acceder a estos materiales. Acá están algunos de los materiales que les contaba, son las tapas, están disponibles en nuestra página web y nos interesaría eso, que pudieran consultarlos y utilizarlos como herramienta de trabajo. Bueno, esta era la introducción, ahí está la página web, igual nosotros nos quedamos acá todo este simposio, el mail, que lo abrimos nosotros en el equipo, y bueno, cualquier consulta o duda, después se hace el intercambio, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, mientras ponen el power, les cuento que mi nombre es Marisa Nan y yo pertenezco al programa de VIH-Sida de la ciudad que se llama Coordinación de Salud Sexual, SIDA y ETS, porque últimamente se unieron los dos programas, Salud Sexual y el programa de coordinación. Bueno, mi charlita tiene que ver con el bioquímico enmarcado en la salud pública. Esto es lo que ya les conté. Bueno, la coordinación SIDA es el programa dependiente del Ministerio de la Salud que elabora las políticas públicas en temas de VIH-Sida y fue creado en el año 2000 y cuenta con un equipo interdisciplinario muy capacitado que trabaja en la epidemia desde hace muchísimos años y han pasado muchos especialistas por el equipo que fuimos variando. Sus ejes estratégicos son estos: garantizar el acceso a los recursos preventivos y asistenciales, garantizar el acceso al diagnóstico oportuno, que es lo que les voy a contar ahora, garantizar el acceso a una atención integral de calidad, abogar por la disminución del estigma y discriminación en VIH y promover la investigación aplicada en las áreas diferentes de salud
y salud de VIH-Sida. Bueno, yo siempre cuando voy a conversar con los bioquímicos le cuento de esta tarea de incluirnos en los equipos de salud, incluirnos en distintas estrategias de salud pública, que es lo que yo intenté hacer durante estos 15 años que trabajé en gestión pública. Incluirnos desde nuestro lugar, desde nuestra expertise. Yo trabajé 22 años en un hospital público y posteriormente pasé a este programa, el programa de coordinación SIDA. Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que las áreas de trabajo de los hospitales, de los laboratorios, han ido variando. Ha habido una evolución tecnológica muy importante en los laboratorios y esto modificó algunos esquemas formales de trabajo y produjo a veces algunos chiporroteos que hay que poder acordar y transmitir a los equipos de los hospitales o de salud. Entonces, nuestro aporte es muy importante en el acompañamiento de estos cambios. Algunas preguntas que por ahí nos podemos hacer como bioquímicos es qué puede aportar los bioquímicos en los equipos de trabajo de cada organización, en qué escenario nos podemos incluir desde nuestras incumbencias y cómo se aporta desde nuestra expertise al fortalecimiento de procesos de asistencia, de prevención y también de gestión. Bueno, hay muchos campos en los que podemos trabajar en comunicación sobre estos cambios que les decía y la evolución tecnológica en los análisis clínicos, en la intervención en la implementación de nuevos algoritmos diagnósticos y en revisión de los circuitos para facilitar el acceso de usuarios al sistema. Participar en muchos equipos interdisciplinarios que están en los hospitales públicos, en la vigilancia epidemiológica y en la epidemiología de la gestión, desde nuestra formación bioquímica. Asesorar y trabajar en la adquisición de insumos y siempre tener en cuenta el monitoreo y la evaluación. Planificar, construir proyectos que midan la efectividad y el impacto de las políticas públicas. Es muy importante poder medir a dónde llegamos y qué obtuvimos en nuestros proyectos. Bueno, como ya le dije, desde nuestra formación profesional estamos muy capacitados para trabajar con los diferentes equipos. ¿Cómo? Facilitando la articulación entre los equipos de salud involucrados, que no siempre son solamente los de un hospital, sino los de su área programática. Revisar y facilitar, como les decía antes, el acceso de los usuarios al sistema de salud y también al laboratorio. Sumar la tarea del bioquímico en distintas áreas y asesorar y acompañar todas las iniciativas nuevas que vayan surgiendo en políticas públicas. Bueno, acá eso, unos dibujitos de cómo nos podemos incluir y desde el punto de vista de la experiencia en la Ciudad de Buenos Aires, de la implementación del test rápido, cuando hay un problema que nos interpela como trabajadores de la salud, debemos ponernos a conversar y a debatir cómo podemos enfrentar ese problema para obtener una solución, para facilitar y obtener una solución. El ejemplo de esta experiencia es el que le cuento. Bueno, la historia del VIH empezó en el 1981 con los primeros casos, tuvo muchos hitos que fueron el descubrimiento del virus, la implementación de reactivos para el diagnóstico, los primeros tratamientos antirretrovirales y posteriormente, al evolucionar todo esto y poder llegar a tener algunos tratamientos con menores efectos adversos, seguimos trabajando para algunos algoritmos diagnósticos que fueron cambiando para simplificarlos. Estos son algunos momentos bisagras, que ya los conocerán, la identificación, el tratamiento, y hoy tenemos el tratamiento como prevención. Esto quiere decir tratar para disminuir la carga viral y así disminuir la transmisión del virus. Bueno, al inicio de esta experiencia que le digo que tuvimos, se estimaba que en el país había 110.000 personas infectadas y el 30% no conocían el diagnóstico.
por un trabajo de investigación que hicimos en la ciudad y en otros lugares, creo que de la provincia de Buenos Aires también, detectamos que un 35% de las personas que obtenían su diagnóstico de VIH lo hacía en etapas sintomáticas. Había dificultades en los circuitos de derivación de las muestras de los centros de testeo al laboratorio de referencia y un algoritmo un poquito obsoleto que era el uso del Western blot, que era el primer confirmatorio desde el principio de los diagnósticos por los años 90. En el marco internacional, las metas 2020 de UNUCIDA nos hablaban de evidencias de los beneficios de un inicio temprano de tratamiento. Hay disponibilidad de tratamientos más simples y menos tóxicos en la actualidad y también una evolución en las técnicas diagnósticas. Entonces teníamos que tomar una decisión para ver cómo entrábamos en este tema, el problema de las personas infectadas que no conocen su serología y llegar antes de que estén sintomáticas. Entonces este era el problema, que les cuento, el 35% de personas en etapas sintomáticas, y además nosotros desde la ciudad, yo trabajo con los laboratorios de todos los hospitales públicos, veíamos que la cantidad de testeos anuales no aumentaba, estaba en una meseta. Nosotros no sabíamos cómo acercarnos a la gente para aumentar la cantidad de testeos anuales. Sabíamos que era lo que había que hacer, testear, confirmar diagnóstico y tratar. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires existen en los centros de salud centros de testeos que se llaman CEPAD, desde hace muchos años, unos 14 años, y ellos sacaban muestras para derivar al hospital de muestras de sangre para hacer el ELISA. Pero esto era una vez por semana, en un horario fijo y acotado. La devolución era más o menos a los 7 días y en caso de que ese tamizaje diera positivo, había que sacar una segunda muestra para hacer el Western blot. Posteriormente, el usuario debería ir a una consulta para que le confirmaran el diagnóstico y les pidieran los estudios moleculares de carga viral y hacer el conteo de CD4. Tenía que volver al laboratorio el usuario a hacerse esos estudios, esperar el resultado, ir a la consulta médica y recién ahí el médico tratante decidía el tratamiento o no del usuario. Esto llevaba a veces hasta 3 meses. Por eso un equipo de técnicos y virólogos decidió un nuevo algoritmo que ya lo conocerán, que es una confirmación que ahora hacemos después de un tamizaje, confirmación con carga viral. Eso simplificó tiempos y circuitos dentro del hospital, circuitos del usuario dentro del hospital. Bueno, entonces nosotros decíamos, necesitamos testear más y las personas difícilmente se acercan a buscar su serología, salvo que un médico se lo solicite. Entonces debíamos facilitar el acceso al sistema de asistencia y para eso nos empezamos a plantear utilizar una prueba rápida. Entonces sería acercarnos nosotros a los usuarios para poder testear mayor cantidad de población. Hubo mucha resistencia al principio, mucho debate, muchos no. Fuimos reuniéndonos, trabajando y logrando algunos consensos para posteriormente empezar a trabajar en un piloto, en probar que esta prueba rápida servía y era aceptada por el sistema de salud y por los usuarios del sistema. Bueno, este es el proyecto que lo hicimos junto con el Servicio de Virología del Hospital Muñiz y también nos acompañó la Dirección de SIDA y un centro de salud de la provincia de Buenos Aires en las primeras instancias del piloto. Bueno, el diagnóstico iba a ser y es una estrategia transversal y los bioquímicos fueron y son claves en esta estrategia, porque todos los centros de testeo se implementan bajo la supervisión profesional de un bioquímico que monitorea todo el proceso en el uso de los test rápidos para VIH. Empezamos a trabajar en cuáles iban a ser las pautas del entrenamiento,
cuál era el procedimiento de la realización de la prueba que íbamos a transmitir a los equipos de trabajo. Trabajamos en planillas estandarizadas para los registros, que son las que se usan ahora en todo el país. Hicimos pautas para el monitoreo de todos los eventos del procedimiento, desde el inicio, desde el acercamiento de la persona hasta la devolución con un asesoramiento post-test al usuario del resultado, ¿no? Y tenemos un entrenamiento continuo de los equipos de los centros de salud y hospitales y un registro de todas las intervenciones correctivas que han sido necesarias en este proceso de implementación de centros de testeos con test rápido. Fuimos aprendiendo junto con la implementación cuáles eran los baches o cuáles eran las cosas que habíamos sumado de más a la estrategia. Ya llevamos varios años y tenemos como algunos lugares en que han sido modelos de implementación del test rápido, siempre con un monitoreo de los centros de testeos de nivel central. Diseñamos herramientas para todo el proceso de testeo y hicimos las instrucciones para la preparación de un panel de control de calidad con pruebas rápidas, instrucciones para el entrenamiento para procesar la prueba, instrucciones también para el entrenamiento para procesar los paneles de control de calidad por parte de los equipos de testeo y el seguimiento de la calidad de la prestación en todos los centros. Bueno, todas las acciones estuvieron orientadas y planificadas de acuerdo a un programa de calidad que fue trabajado mucho con los bioquímicos, con los profesionales de virología del Hospital Muñiz. Todas las actividades que están descritas anteriormente permiten monitorear la performance del test, mejorar la precisión del mismo e implementar en forma sistemática herramientas que mejoren la calidad del test con pruebas rápidas. Esto es un trabajo continuo que estamos haciendo en todas nuestras visitas de monitoreo a los centros de testeo. En 2012 iniciamos con un piloto para validar las herramientas de capacitación e implementación. Ahí empezamos a validar el nuevo algoritmo diagnóstico con carga viral y hicimos un estudio de aceptabilidad entre los usuarios del sistema y del equipo de salud. Y obtuvimos buenos resultados. Todas las acciones de este proyecto son las acciones, los tres ejes. Implementación de centros de testeos con test rápido en centros de salud, hospitales que hacia adentro tienen centros de testeos también, ONG, y además desde el programa hacemos campañas en espacio público. Capacitamos a todos los equipos en asesoramiento pre y post-test y fortalecimos los circuitos de referencia con los laboratorios de nivel central y de referencia de cada área del centro de salud. Acá hay unas fotos de los profesionales que hacen los entrenamientos en los centros de salud. Ya tenemos más de 30 centros de testeo. Y utilizamos un control de calidad para las pruebas rápidas que se basa en un procedimiento muy sencillo. El laboratorio de referencia, el laboratorio del hospital del que dependen los centros de salud, prepara 3 muestras incógnitas mensuales que se remiten en un tubo seco y se reconstituyen en el momento del día, o sea, en el día de testeo en el centro de salud, con un buffer que se le proporciona desde el laboratorio y pipetas Pasteur, porque tenemos que considerar que no es un laboratorio, no tienen pipetas automáticas ni otros elementos para trabajar. Es muy importante especificar que estas muestras se pueden transportar sin precauciones especiales. Es un trabajo que se había hecho para control de pruebas rápidas en muchos lugares de testeo en África que no tenían heladeras ni ningún instrumento. Por lo tanto, nosotros lo adaptamos a la Ciudad de Buenos Aires y ha tenido muy buenos resultados. Los resultados de cada equipo, cuando hace el panel de 3 muestras una vez al mes, remite los resultados al laboratorio y posteriormente desde Virología del Hospital Muñiz se hace un análisis semestral de esos resultados para ver si hay que hacer algún cambio en alguno de los lugares. Acá tenemos un esquema de cómo es el control de calidad, tipo receta de cocina, para que los equipos lo tengan bien claro. Igual el bioquímico siempre acompaña las primeras veces de este proceso. Así los transportan desde el laboratorio al centro de testeo.
Ahí se está el proceso de la muestra para alargarla como en la tira común. Y bueno, de esta experiencia tuvimos algunos resultados bastante importantes. Vimos que se facilitó el acceso al diagnóstico oportuno. Este proyecto se implementó con test rápido como tamizaje y confirmación con carga viral y fue el inicio en la ciudad del algoritmo diagnóstico vigente. En la actualidad tenemos 31 centros de testeo con pruebas rápidas y el programa hace una salida mensual a campo con un tráiler sanitario que nos sirven para mostrarle a la comunidad que existe esta prueba y que pueden acercarse a cualquiera de los centros de testeo que están en la página de la ciudad. Así aumentaron la cantidad de testeos en la ciudad. El dato de 2017 no lo tenemos porque todavía es incompleto, pero han aumentado muchos los testeos por fuera del hospital. Estos son los centros que tenemos en la ciudad. Algunos están en hospitales públicos, otros en centros de salud y después tenemos en organizaciones sociales. Este es el tráiler sanitario que vamos por los barrios, todos los barrios de la ciudad y trabajamos con la gente del área programática y los centros de salud cercanos y del hospital porque tenemos una referencia y contrarreferencia muy importante con el laboratorio hospitalario y con los equipos de asistencia de infectología para la derivación protegida de aquellos usuarios que tengan una prueba de tamizaje positivo con test rápido. Bueno, les quería mostrar, estos son algunos números que estuvimos analizando sobre el aumento de la cantidad de testeo. En el primer renglón tenemos el total de tamizaje, que serían los test rápidos más lisas hechos en cada hospital. Esto solamente tiene los números de los hospitales que cuentan con centro de testeos. El porcentaje del tamizaje fue aumentando desde 2013 un 4% hasta el 2016 un 20,4% sobre el total del tamizaje. Por lo tanto, que esta estrategia ha sido muy beneficiosa para el acercamiento de las personas. Después también aumentaron los casos confirmados de VIH y aumentó la prevalencia. En el último renglón ven que pasamos de 1,33 en el sistema en el 2013 a 2,26. Bueno, acá tenemos los test rápidos con respecto al total de tamizajes. Entonces ahora, con estos datos que yo le muestro, que aumentó la prevalencia, nos tenemos que empezar a preguntar, ¿hay más casos o hay más diagnósticos? Es la pregunta importante que tenemos que empezar a trabajar a partir de ahora. Con el dato del aumento de prevalencia nos tenemos que enfrentar a un nuevo desafío, conocer si estamos detectando mayor cantidad de personas que no conocían su serología y obtuvieron su diagnóstico por ser facilitado el acceso, si hay un aumento en la prevalencia o están ocurriendo ambas cosas. Yo les quiero contar que en esto de salir con el tráiler sanitario o los centros de testeo, se han acercado muchos hombres que habitualmente no acuden al sistema de salud, y menos a buscar un testeo de VIH. Bueno, las reflexiones con los resultados son que la estrategia fue eficaz, que llegamos a poblaciones que habitualmente no concurren al sistema. Esto es muy importante porque permitió revitalizar el trabajo en VIH, renovar el compromiso de muchos equipos de salud e incorporar nuevos prestadores. Y después la articulación entre las distintas áreas de gobierno y los efectores es clave para el desarrollo y la sustentabilidad de todas las políticas públicas. Bueno, agradezco al equipo de acceso al testeo de la Coordinación de Salud Sexual, que es con quien hemos trabajado todo este tiempo, y al Servicio de Virología del Hospital Muñiz, que son nuestros asesores técnicos y nos acompañan siempre en todo. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación.
Antes de que me pongan la presentación, quería comentarles y que, digamos, decidimos no presentar lo que está... Lo sabía, porque yo tengo que tener el teléfono, el micrófono en la mano. Es lo mío, las tablas. Digo que desde la dirección de SIDA se está trabajando en la implementación de las pruebas rápidas para el diagnóstico de sífilis en el primer nivel de atención. Entonces, con la experiencia que ya se ha tenido, con todos los materiales que Marisa les mostró, estamos como comenzando a transitar esos pasos en el desarrollo de estas nuevas estrategias. Pero para que no sea tan pesado el tema de 2 veces test rápidos, lo que decidí mostrarles, y que tiene que ver con estrategias básicamente de salud pública, es lo que pasa con la resistencia a los antimicrobianos en Neisseria gonorrhoeae. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros, en Argentina, muchos de ustedes lo conocerán, tenemos un programa, no sé dónde se aprieta esto acá. Tenemos un programa de vigilancia de la sensibilidad antimicrobiana de gonococo, que lo llamamos PROPSAG, donde se obtiene información para la acción. Ustedes saben que Neisseria gonorrhoeae es una bacteria, me voy a poner por acá y si no me caigo, es una bacteria que tiene ciertas características que lo hacen una problemática de salud pública, ¿sí? No solo la infección en sí misma, porque vamos a tener incremento de la transmisión del VIH cuando una persona está infectada con gonorrea, puede haber infertilidad en hombres y en mujeres, con lo cual es una consecuencia grave, ¿sí?, para el sistema de salud. Puede haber embarazo ectópico y morbilidad materna, abortos en el primer trimestre del embarazo y severas infecciones oculares neonatales que pueden conducir a la ceguera. Por lo tanto, esto lo hace una patología de transmisión sexual a considerar. Otra cuestión es que cuando uno se plantea fundamentalmente componentes de la vigilancia, tenemos varios, ¿no? Los fundamentales son la notificación de los casos, como van a ver que todos hablaremos de esto, evaluaciones de la prevalencia, que es necesario conocer dónde estamos parados para saber cómo tenemos que actuar y qué tenemos que disminuir, cuál es el número que tenemos. Siempre tenemos que tener un número, por eso es muy importante. Etiologías de los síndromes de ITS. Ustedes saben que muchas veces se han desarrollado estrategias que se llaman de manejo sindrómico. De hecho, un paciente ITS, con una ITS, es tratado sindrómicamente. Pero en verdad, y ustedes lo saben muy bien, tenemos una calidad de laboratorios, bioquímicos, etcétera, y equipos en nuestro país que nos brindan la posibilidad de poder tener esto, la etiología de esos síndromes. Si yo tengo una mujer que viene con, o un hombre que tiene una uretritis con una determinada característica, más allá de que uno lo medique empíricamente, deberíamos saber en nuestra población cuál es el germen que está causando más casos de uretritis en hombres, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Bien. Y por otra parte, la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, que de hecho se considera como una entidad en sí misma. Entonces, los dos primeros componentes nos van a definir la magnitud del problema de las ITS en poblaciones blanco específicamente, que nos va a permitir mejorar la gestión de los programas específicos que hay para cada patología. Y los últimos dos, fundamentar las recomendaciones de tratamiento, mejorar la atención del paciente. Es decir, yo voy a tratar empíricamente, ¿sabemos con qué? ¿O vamos a tratar con lo que nos dice el CDC de Estados Unidos? ¿Mm? Bien. Entonces, para plantearles la magnitud de este problema, la OMS hace estimaciones, ¿sí?, cada tanto, y ha habido, en los casos de gonorrea iban aumentando en estimaciones, alcanzando en la última estimación 106 millones de casos nuevos en el mundo,
Y en la última estimación del 2012, donde se consultaron la cantidad de bibliografía que había de prevalencia e incidencia de gonorrea, se estima que hay 78 millones de casos. Si ustedes miran la prevalencia de 0,8 para las mujeres entre 15 y 49 y de 0,6% para los hombres, parecería que no es un problema muy grave. Pero cuando miramos la región, o las regiones OMS, la región de las Américas cuenta como la tercera región donde la gonorrea es más prevalente, empezando por la región del Pacífico Este, siguiendo por la región africana y terminando por la región de las Américas. O sea que, en verdad, lo que se está observando, y de hecho si ustedes ingresan, si quieren, al CDC, que tienen una muy buena vigilancia, van a ver que en los últimos años, incluso desde la última caída de casos de gonorrea que tuvieron en el año 2011, hasta ahora, en el 2017, los casos de gonorrea aumentaron en un 50% casi. O sea que estamos teniendo un problema, sobre todo en nuestra región. Esto es la poca, o sea, ¿tenemos información? Sí, tenemos información. Esta es una curva antigua con los casos de supuración gonocócica. La gonorrea es una enfermedad de notificación obligatoria en nuestro país desde hace muchísimos años, ¿sí? Desde que se creó el programa de venerias, que no era solo de VIH, era el programa de venerias. Y teníamos datos, bueno, acá son datos del año 2000, y ustedes van a ver esta caída rara de los casos. Esto es una caída rara porque en el año 2003, aquí, donde la curva ustedes ven que venía en ascenso, ¿no? Y de golpe, ¡ping! Acá se implementó el manejo sindrómico en nuestro país, de las ITS. Estrategia que finalmente no dio muy buenos resultados, porque acá no está la curva, pero si ustedes ven la curva de las supuraciones no gonocócicas o inespecíficas, no determinada, en vez de descender, aumentó. En verdad, lo único que estaba pasando era que los médicos, como ya no pedían el frotis para ver el diplococo gram negativo intracelular, no notificaban como caso de gonorrea, lo notificaban como supuración sin especificar. ¿Se entiende? Y ustedes ven, ya hace un tiempo que, digamos, estamos como migrando a estrategias combinadas. La idea es poder tener centros centinelas, ¿sí? Donde se pueda hacer diagnóstico etiológico. Pero fíjense que el aumento, ¿sí? Desde el año 2009 vemos un aumento de casos. Y esto lo ponemos separados porque hace un tiempo, desde el año más o menos 2010, el sistema de vigilancia nacional migró hacia otro programa diferente. Entonces ahora no vamos a poder comparar tanto los casos antiguos con estos. Pero el total país, que los ven aquí abajo, para el año 2016, fue de casi 1.900 casos contra 1.500 que se habían notificado en el año anterior. Y tenemos una subnotificación en el país. Tenemos otro sistema de vigilancia que es el CIVILA. El CIVILA es la notificación por laboratorio. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una vigilancia específica. En esa especificidad tenemos las infecciones genitales en varones y los laboratorios que están notificando casos de gonorrea. Fíjense, de 1.273 muestras que estudiaron los laboratorios, 431 fueron positivas para gonorrea. O sea que tuvieron un porcentaje de positividad de casi el 34%. Esto no es prevalencia, porque la población, el denominador, digamos, es diferente. Es porcentaje de positividad. Digamos, cuántos casos estudiaron sospechando una gonorrea y cuántos fueron positivos. Las infecciones genitales en mujeres, bueno, nos tira un valor mucho más bajo, 1.4%, y esto es bastante común, porque la gonorrea en el hombre es muy fácil de detectar y de determinar. En general, el paciente que tiene una gonorrea consulta, a veces consulta a la farmacia, pero otras veces acude al médico porque la gonorrea da una sintomatología muy profusa, ¿sí? De los casos de gonorrea. Entonces, ¿por qué
tenemos que vigilar. ¿Cuál es el tema? Fíjense, la OMS recomienda que un tratamiento que se use en forma empírica para la gonorrea tiene que curar por lo menos el 95% de la población, ¿sí? Y eso que no estoy hablando de grupos core, porque si yo estoy hablando de un grupo con, digamos, con una fuerte posibilidad de, digamos, un grupo core tipo hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales, grupos específicos, lo que yo espero es que ese antibiótico cure el 100% de los casos. Pero considerando el 95% de los casos, eso quiere decir que si yo vigilo la resistencia a los antimicrobianos y encuentro que en mi población tengo un porcentaje de resistencia mayor del 5%, ese antibiótico ya no puede ser utilizado para el manejo empírico de la gonorrea, a menos que le haga un antibiograma, ¿no?, en el laboratorio. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué pasó? Un día también, y acá estallamos, ustedes no sé si tienen en claro, pero nuestras guías no lo dicen mucho, pero en verdad lo que usamos para el tratamiento de gonorrea es ceftriaxona, ¿sí?, que es un antibiótico inyectable. Bien, un día alguien presentó en un congreso internacional esto. La nueva superbacteria, que es como se la llama ahora, Neisseria gonorrhoeae, que se está volviendo o que está haciendo a la gonorrea intratable. Esto fue, entonces, la primera cepa con alto nivel de resistencia a ceftriaxona en el mundo que lo notificó un japonés. Esto fue en Japón, donde generalmente surgen las resistencias. A partir de ahí, estallaron las redes sociales, estalló todas las agencias de noticias, los congresos, todos, alerta epidemiológica de la OPS, de la OMS, porque aparecieron estas cepas. Con lo cual, para nosotros fue un nuevo desafío este tema de tener que vigilar y buscar acerca de este tipo de bacterias. ¿Y por qué les digo esto? Porque Neisseria gonorrhoeae tuvo distintos tratamientos a lo largo de la historia. Sulfonamidas, penicilinas, tetraciclinas, que si bien por ahí no eran tan específicos para la gonorrea, pero curaban clamidia y gono, entonces le dábamos tetraciclina. Espectinomicina, un antibiótico que fue diseñado solo para el tratamiento de la gonorrea y que era caro, inyectable y caro para nosotros. Cefalosporinas de tercera generación, las quinolonas y los macrólidos como eritro y acitromicina. ¿Y qué fue pasando? Nada, que en verdad todos estos antibióticos se volvieron inútiles para el tratamiento de la gonorrea. Y acá pongo semáforo amarillo, ¿no?, con los macrólidos y con las céfalos de tercera. Esta es un poco la historia de lo que ha ido pasando, pero no se asusten que es bastante claro. Esto es lo que les acabo de decir recién, ¿no?, de todos los antibióticos. En gris ven los antibióticos que en estos años se fueron utilizando para el tratamiento de la gonorrea. Y acá en rojo lo que ustedes ven es cuándo dejó de ser usado para el tratamiento de gonorrea, y en naranja cuándo se volvieron resistentes. O sea que si ustedes miran, fíjense, por ejemplo, sulfonamidas, acá, en la década entre el 30 y el 40, en el 45 ya se volvió resistente, ¿sí? Y así todos los antibióticos. O sea, acá se creó, los laboratorios comenzaron a pensar, a producir en antibióticos como la penicilina. Acá se usa y rápidamente se vuelve resistente. Gonococo tiene la capacidad de volverse resistente por un montón de mecanismos. Entonces, ¿qué empresa va a invertir en desarrollos de nuevos antimicrobianos si a la bacteria le dura un desarrollo de un antibiótico tarda por ahí 10 años o más o menos en desarrollar y luego la bacteria se vuelve resistente enseguida? Entonces, en este momento, la situación es que acá tenemos un vacío terrible porque no hay antibióticos nuevos y estamos en esta situación de resistencia a los antimicrobianos. ¿Se entiende la problemática? Bueno, esto es algo que ya todos ustedes conocen. Gonococo se puede volver resistente por distintos mecanismos,
bombas de flujo que tiran el antibiótico para afuera, modificación de las porinas por donde ingresa el antibiótico, generación de beta-lactamasas, ¿sí? En el gono en general lo tiene en un plásmido que codifica para beta-lactamasas, inhibición del ingreso del antibiótico, etcétera, modificación de sitios target, ¿no? Donde actúa el antibiótico, pero gonococo tiene un mecanismo que es muy interesante y que fue lo que causó la resistencia a las céfalos de tercera, que es que el proceso de transformación de donde una bacteria, sea un gonococo u otra bacteria que elimina su ADN al medio exterior, puede tener un gen de resistencia en esta hebra de ADN. Esta bacteria que era sensible la ingresa a su citoplasma, la incorpora a su ADN y ahora esta bacteria se vuelve resistente. En este alelo que ustedes ven acá, y no se lo olviden porque es lo que codifica para resistencia, este alelo PENA lo que hizo fue, tenían esto que es blanquito, esto que era de otra bacteria y esto que era, perdón, y estos trozos que ven marcaditos, lo que hacen es traslocarlo, lo recombinan en otro alelo y luego tienen un alelo recombinante que es lo que lo hace resistente. ¿Sí? Eso es como un concepto nuevo y para gonococo y muy importante. También hay adquisiciones de genes de resistencia de paso a paso, o sea, la selección, la presión antibiótica hace que distintos genes se vayan modificando y cuando uno va incorporando una mutación nueva a otro gen, una bacteria que era sensible se vuelve resistente rápidamente. Y bueno, y en la Argentina, ¿qué fue lo que pasó? La penicilina puede tener dos tipos de resistencia, no importa, cromosómica o plasmídica. La plasmídica es de alta resistencia. Esto se reportó por primera vez en el año 76 y nosotros lo venimos vigilando desde el año 1980. Y este es el primer hito. Con esta cepa y la alta resistencia que adquirió penicilina, las pautas de tratamiento del Ministerio de Salud fueron cambiadas, porque ese antibiótico ya no se podía usar y nuestras normas decían que el tratamiento de elección primario era la penicilina. ¿Se entiende cuál es la importancia de la vigilancia? Estas son las cepas con alta resistencia, o sea que tienen una penicilinasa, una beta-lactamasa. Fíjense lo que está pasando en el país, que todavía no lo podemos explicar mucho, con la penicilina. Estamos en un 42% de cepas con alta resistencia, sin considerar la resistencia cromosómica. O sea, evidentemente, esto no se puede utilizar. ¿Qué pasa con la tetraciclina? Lo mismo, tenemos dos tipos de resistencia. La plasmídica codifica para alta resistencia. Fíjense que tuvimos la primera cepa en el año 1993, que vino derivada del Hospital Muñiz. Y esta cepa se desparramó por todo el país. Tuvimos brotes de este tipo de aislamientos que fueron muy importantes. Y en este momento la situación es que otra vez estamos teniendo como un aumento de estas cepas con alta resistencia. Estamos casi en un 14% de este tipo de cepas. Es como que cada vez parecería que había bajado, veníamos bien, porque esto empezó en el 2005, y sin embargo ahora otra vez volvió a repuntar. La ciprofloxacina, que aparece la resistencia en el año 2000, ¿sí? Resistencia a quinolonas, tengan en cuenta que muchos médicos todavía siguen medicando con quinolonas, que era una simple dosis, una sola pastillita, pero fíjense lo que pasa. Entre el 2005 y el 2016, el 71% de las cepas de gono del país son resistentes a las quinolonas. Por lo tanto, por favor, aunque no hagan antibiogramas, si ustedes ven que algún médico medica con quinolonas, díganle que no es un antibiótico apropiado para el tratamiento de gonorrea. Acitromicina, que también lo que tiene acitromicina es que se da para otros gérmenes, para Mycoplasma genitalium, para clamidia. Entonces, el primer reporte fue en el año 2001. Y esta cepa del año 2001 fue la primera cepa que se publicó en el mundo con alta resistencia a acitromicina, porque nosotros para tener algo raro lo tenemos enseguida.
Entonces, ese tipo de cepas, digamos, a ver, acitromicina, todavía su resistencia no supera en nuestro país el 5%, ¿sí? O sea que acitromicina es un antibiótico que por ahora lo podemos seguir utilizando. Sí es cierto que tenemos como cepas con una sensibilidad intermedia. Pero ojo, porque no hay puntos de corte del CLCI para acitromicina en gono. Por lo tanto, todo hay que tomarlo, hay que tener mucho cuidado. Pero dentro del grupo de cepas con sensibilidad disminuida a las céfalos de tercera, lo que pasa con la citro es esto, que hay un incremento. Es un poco aterrador. Cefalosporinas de tercera generación, bueno, el mosaico que les dije, lo interesante es que gonococo adquirió no solo de sus hermanos, sino de sus primos, otras neiserias saprófitas que estaban en el medio. Intercambiaron material genético. Fíjense lo que pasa con la ceftriaxona. Esto quiere decir que para el año 2009-2010, la CIM, que es la concentración inhibitoria mínima de la bacteria, necesitamos poco antibiótico para eliminar la bacteria. Fíjense lo que pasa en los años 11, 12 y 13, cómo existe un corrimiento de esa curva, ¿sí?, a valores más altos. Ya no había tantas cepas, las curvas se fueron corriendo. Bueno, esto es lo que pasa para las céfalos de tercera. En este año, en el 2014, tuvimos nuestro primer aislamiento no susceptible, o sea que se fue del punto de corte de sensible, podemos decir que es resistente. En general, esas cepas que además tenían susceptibilidad disminuida, eran resistentes a PENI, resistentes a tetra, resistentes a cipro y una gran proporción a citromicina. Lo que quiero decirles es que tenemos cepas multiresistentes circulando por nuestro país. Interesantemente, esto no es para decirle nada, solamente para decirles que este clon 1407, ¿sí?, y sus clones relacionados, está relacionado con el clon 1407 que provocó, que fue esa primera cepa japonesa con alta resistencia. Es decir, que con una pequeña mutación más, tenemos el mismo clon circulando, podríamos tener cepas con alta resistencia y no las podemos tratar con nada. Estamos probando alternativas antiguas. Bueno, esto no es importante, para decirles que esto está distribuido en todo el país. ¿Ven la importancia de la vigilancia? Porque yo podría decir, antes la zona sur podía medicarse hasta con, si se quiere, con penicilina, porque tenían cepas súper sensibles, había diferencias regionales, pero hoy por hoy ya ese escenario cambió. Bueno, esta es nuestra primera cepa y un poco para ver la foto. La foto esto es, en rojo, resistencia en general a cualquier antibiótico y lo azul, las cepas sensibles. Miren cómo estamos en el 2016. Por lo tanto, bueno, han habido estrategias, planes de acción. Este plan de acción global que coordinó la OMS y en el cual tuve la posibilidad de participar, bajaron estas líneas para el trabajo en los países, en Latinoamérica, y particularmente el Ministerio de Salud acordó para los nuevos objetivos para el 2023 en trabajar en resistencia en gonococo. Entonces, uno tiene que pensar que cuando uno vigila la resistencia, esta es la red de laboratorios de ANLIS, fíjense que tenemos el laboratorio de referencia nacional que hacemos esta vigilancia, porque la vigilancia se hace por un método específico que sería muy engorroso para los laboratorios clínicos, pero los laboratorios de tercer nivel podrían hacer el antibiograma bien hecho, porque nosotros hacemos control de calidad de esas técnicas, y así llegar hacia los laboratorios del primer nivel de atención, donde podríamos saber perfectamente en un medio, en un hospital, en una zona, qué antibiótico tenemos que usar para el tratamiento, qué podemos usar y qué no. ¿Se entiende?
Por supuesto, nosotros estamos relacionados con otros organismos, obviamente con el Ministerio y con otros organismos internacionales, que nos piden cuentas para poder compararnos con el mundo y otras regiones. Esta es la red de laboratorio, el programa, que se basa en la red de laboratorio. Son 70 laboratorios a lo largo de todo el país. Estos laboratorios derivan los aislamientos para su estudio. Tenemos más de 5.000 cepas estudiadas y conservadas. Bueno, este es el tratamiento que por ahora se usa un doble tratamiento, que es ceftriaxona y una dosis de acitromicina, que nosotros todavía lo podemos seguir utilizando. De hecho, podemos utilizar hasta una dosis de ceftriaxona, porque no tenemos una alta resistencia, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado. Y bueno, esto es un poco lo que les quería contar en base a vigilancia. Bueno, este chiste está en inglés, pero es que, bueno, acá tenemos unas bacterias que le dice, ¿vos querés que yo te transforme en una superbacteria? Te inyecto un pedacito de ADN, ¿no? Bueno, y creo que hasta acá llegué. Bueno, muchas gracias. Continuamos el simposio con la doctora María Cecilia Freire, es médica egresada de la UBA, es jefe del servicio de neurovirosis del INEI Malbrán, es responsable del Laboratorio Regional de Referencia para el Diagnóstico de Poliovirus para el Cono Sur y Bolivia OPS-OMS y es presidenta de la Comisión Nacional para la Erradicación de la Poliomielitis y Contención de Poliovirus Salvajes del Ministerio de Salud de la Nación. Doctora. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación a los organizadores del Congreso. Cada vez que escucho a la gente que habla de resistencia a antimicrobianos, entro en pánico. Así que gracias, Patricia, por hacerme entrar en pánico. Pero la verdad que, por suerte, en virología todavía no tenemos estos niveles de resistencia. Bien, yo básicamente les voy a hablar de lo que nosotros hacemos en el laboratorio, que es el Laboratorio Nacional de Referencia de Enterovirus y Regional de Diagnóstico de Polio para la erradicación global de la circulación autóctona del poliovirus salvaje del mundo. Y básicamente les voy a hablar de estos virus que son la base fundamental del trabajo en el laboratorio, que son los enterovirus, y de los virus de la familia Picornaviridae, que los hemos incorporado como parte del diagnóstico y que ya estamos teniendo algunos datos de circulación de estos virus en el país que no se conocían. Esta familia está integrada por todos estos géneros que ven acá en el árbol filogenético. Pico quiere decir pequeño, RNA virus, son virus muy pequeños que miden de 20 a 30 nanómetros de diámetro, son desnudos, estos son los enterovirus. Y acá tenemos otro virus muy importante, que es el género hepatovirus, donde se encuentra el virus de la hepatitis A. Con respecto al género enterovirus, se divide en especie y serotipo, y hay 4 especies que van de la A a la D, que son los que infectan al hombre. Dentro de la especie C tenemos los 3 poliovirus, que son los más célebres, los más conocidos y los que más lesión produjeron y más patología produjeron en el mundo, y por eso es que la OMS tomó la decisión de erradicar la enfermedad. Entonces, estos virus son virus de ARN de cadena lineal única, la cápsida es icosaédrica, esa es la simetría, es la forma en que el genoma se ordena en el espacio, tiene forma icosaédrica, no son envueltos y esto lo hace muy resistentes a los solventes orgánicos y resisten bajos pH. Como ya les dije, tiene un pequeño tamaño, acá ven una microfotografía electrónica y un gráfico de cómo está organizado el genoma de los enterovirus. Y tienen la polaridad positiva del ARN, lo cual quiere decir que el ARN per se puede iniciar la síntesis proteica. Esta resistencia al pH bajo le permite atravesar la barrera ácida del estómago, pasar a las placas de Peyer del intestino, hacer una segunda replicación allí y luego hacer viremia y pasar a los órganos blancos.
En cuanto a la epidemiología, la edad es fundamental. Son virus que infectan tempranamente en la infancia, en chicos de 0 a 15 años, y un mismo niño puede estar infectado por varios serotipos de enterovirus, que no les dije que hay aproximadamente más de 100 serotipos de estos virus circulando sobre la faz de la Tierra. El sexo, no hay diferencias sexuales, generalmente se dan igual en hombres que en mujeres la infección. Sí tiene que ver el estatus socioeconómico. Generalmente las poblaciones de menor estatus socioeconómico son las que más se infectan con estos virus. Tienen estacionalidad, son virus que circulan en los climas templados como el nuestro a lo largo de todo el año, pero en los meses cálidos como el verano y el otoño temprano hacen un pico de aumento de número de casos sin que eso signifique que hay un brote. Y el único reservorio que conocemos hasta el momento es el hombre. En cuanto a la transmisión es igual que la del virus de la hepatitis A, es fecal oral, por eso es que se da en poblaciones de bajos niveles socioeconómicos y en niños, porque los niños no se higienizan bien, usan pañales, se llevan las manos sucias a la boca, etc. Se puede transmitir también a través de aguas contaminadas, de alimentos contaminados, y una de las formas de transmisión muy importante es la vía respiratoria. Y ya vamos a ver, sobre todo, para uno de los serotipos que emergió en el 2016 y que produjo una catástrofe clínica, que fue una enfermedad neurológica muy severa. Ay, bueno, tenía que ocurrir, ¿verdad? ¿No, Patricia? Así es. Siempre pasa. Bien, se pueden transmitir también por inoculación cuando uno tiene, por ejemplo, una conjuntivitis hemorrágica producida por el enterovirus 70, se toca el ojo enfermo y pasa a tocarse el ojo sano y se inocula el virus y se contagia el ojo sano. Y a través de la vía sanguínea, que produce, sobre todo en el momento del parto, una enfermedad perinatal que puede ser muy severa, que lleva a la sepsis neonatal con muerte del recién nacido. Este gráfico muestra nada más que la estacionalidad para que vean cómo aumenta el número de casos en los meses cálidos del año, y acá la línea amarilla marca el 0, que tiene que ver con la circulación de poliovirus. Poliovirus está prácticamente erradicado del mundo, quedan solo 2 países con circulación endémica, que son Pakistán y Afganistán. El comportamiento que tienen los enterovirus en cuanto al comportamiento epidémico pueden ser de endemo y epidémico. Algunos se transmiten a lo largo de todo el año, como los serotipos que ven acá, y otros producen brotes que producen un brote y durante 4 años o 6 años desaparecen de la circulación y vuelven a aparecer haciendo un nuevo brote. Esto es un estudio que hicimos en el laboratorio comparando los serotipos que encontrábamos en los casos de parálisis aguda flácida, de meningitis y encefalitis, que son las patologías que con más frecuencia recibimos en el laboratorio porque son las patologías neurológicas más frecuentes y son las que nos solicitan el diagnóstico etiológico. Y lo que encontramos acá es una variedad enorme de serotipos circulando en todos los casos, ya sea de parálisis flácida, de meningitis o de encefalitis. Como ven, no hay un serotipo predominante que uno pueda decir, bueno, existe este serotipo que está produciendo esta patología grave, puedo pensar en la posibilidad de fabricar una vacuna. Eso para enterovirus no existe. Entonces, ¿qué hacemos en el laboratorio? Nosotros nos dedicamos al estudio de enfermedades neurológicas, principalmente meningitis aséptica y encefalitis. Los enterovirus son los principales agentes causales de las meningitis asépticas. Ustedes saben que las meningitis se clasifican primero que nada inespecíficamente por las características físico-químicas del líquido cefalorraquídeo, en purulentas y asépticas. Las asépticas también pueden ser producidas por algunas bacterias, como Borrelia, por ejemplo, o Mycobacterium tuberculosis, pero el principal agente causal son los enterovirus. Hacemos vigilancia ambiental. En realidad no es vigilancia, la vigilancia es sostenida en el tiempo. Nosotros hicimos un estudio en 2005-2006 de la cuenca Matanza-Riachuelo, a donde abrevan 3.500.000 habitantes. Alrededor de esta cuenca viven 3.500.000 habitantes y ustedes saben que el Riachuelo es uno de los ríos, es uno de los límites de la capital federal y es uno de los ríos que está más contaminado.
Después les voy a mostrar los resultados de lo que encontramos. Hacemos vigilancia en niños agamaglobulinémicos, que son los que hacen infecciones crónicas por enterovirus, y finalmente hacemos la vigilancia de parálisis aguda flácida dentro del Programa Global de Erradicación de la Polio. Esto es lo que nosotros vemos. Acá en azul están los casos de meningoencefalitis denunciados al Ministerio de Salud de la Nación, porque como les decía Patricia con respecto a la gonorrea, las meningitis son también de denuncia obligatoria desde el año 1970 al sistema de salud. El que denuncia es el médico o puede denunciar el laboratorio, así que ustedes también, si se encuentran con casos de meningitis, los van a tener que denunciar al sistema. Y vamos viendo cómo los casos de enterovirus fueron aumentando a lo largo de los años, y esto que está en verde es la tasa que encontramos. Y con respecto a los serotipos, fíjense que nuevamente hay variedad enorme de serotipos y que ninguno predomina sobre otro. Dentro del sistema de vigilancia de meningitis nosotros estudiamos brotes, y acá están todos los brotes que estudiamos hasta 2005-2006, que fue cuando ocurrieron. Fíjense que acá tenemos lo que le decía, un serotipo típicamente epidémico que apareció en 1996 en Tucumán. Solamente en la provincia de Tucumán produjo un brote de meningitis y reemergió en 2005-2006, produciendo un brote en todo el país, absolutamente en todo el país. Y acá ven en rojo que está marcado los brotes por parotiditis, que era la segunda causa de meningitis y encefalitis en todo el mundo hasta el momento que se empezó a vacunar obligatoriamente con la triple viral, y en la actualidad prácticamente no tenemos más casos de meningitis o encefalitis producidos por parotiditis. Este es un corredor endémico, no sé si están familiarizados con los corredores endémicos. Acá se ve, vieron que había un brote en Mendoza importante en 1998. Este es el corredor endémico que demuestra la existencia del brote. La línea verde indica cómo aumentó el número de casos pasando la línea esperada de casos, y esto se clasifica o se determina de esta manera, que acá existió un brote. Este es el brote de 2005-2006, para que vean el corredor endémico, cómo empieza a aumentar el número de casos en 2005, se mantiene en 2006, y vean cómo empezó por la provincia de Buenos Aires y Misiones, y luego se fue diseminando por todo el país hasta cubrir absolutamente todo el país en 2006. Y acá tenemos el árbol filogenético, donde vemos los casos de Tucumán y el brote de 2005-2006. Estos son estudios que estamos haciendo en la actualidad que tienen que ver con la epidemiología molecular, que se llama filodinamia. Esto lo que hace es ubicar al virus en tiempo y espacio, de acuerdo con las fechas de comienzo de la enfermedad o las fechas que ese virus fue descubierto. Y nosotros, haciendo estos estudios, que estos son nuestros virus, sobre todo para ECO30, que es un virus de comportamiento epidémico que produjo varios brotes en la Argentina, buscamos cuál era, mediante estos estudios, que son estudios que se hacen con un software especial, buscamos cuál era el ancestro de este virus. ¿Y qué llegamos a encontrar? Que el ancestro estaba en 1934, aparece el primer ancestro de estos virus que circulan en la Argentina. Y esto es muy interesante porque los virus, ecovirus, como este, fueron descubiertos en Estados Unidos en la década de 1930. Bueno, esto no importa. La vigilancia que hacemos entonces en chicos hipogamaglobulinémicos me permite mostrarle estos casos. Esto es una nena que comenzó con un cuadro crónico que era hipogamaglobulinémica, porque los chicos hipogamaglobulinémicos no producen anticuerpos, directamente no producen ningún tipo de anticuerpos, entonces son blancos fáciles para la infección crónica por enterovirus. Esta nena tenía una encefalitis crónica por enterovirus y empezamos a tomarle muestras seriadas, aproximadamente durante 10 años la estuvimos estudiando. Cada vez que la estudiábamos en el líquido cefalorraquídeo aparecía un ECO7. A esta chica le hacían pulsos de gamma globulina endovenosa para suplir la falta de anticuerpos que tenía,
y en ese momento entró en un tratamiento compasivo con un antiviral que se estaba probando en Estados Unidos, que es el pleconaril, especial para enterovirus, que lo que hace es impedir que el virus ingrese a la célula, y entonces le hacían conjuntamente el pulso de gamma globulina con pleconaril. ¿Y qué se producía? El clearance del virus en el sistema nervioso central. Pero cuando la farmacodinamia hacía que desaparecieran los niveles requeridos para la protección de anticuerpos y de pleconaril, el virus volvía a aparecer. Y así a lo largo del tiempo. Consecuentemente, esta chica siguió teniendo acantonado en su sistema nervioso central, del cual no pudo sacar al ecovirus tipo 7, y quedó con una secuela de una espasticidad, de una paraparesia espástica, que tuvo que ser operada para disminuirle la espasticidad. Después nos encontramos con esto, que esto es una consecuencia de la vacunación con Sabin. Ustedes saben que hay 2 vacunas para polio, la Salk, que es inactivada, es a virus muerto, descubierta por el doctor Jonas Salk, y la Sabin, descubierta por el doctor Albert Sabin, que es la que se usa para la erradicación de la polio. Bien, la vacuna Sabin tiene 2 efectos adversos graves. Uno es que produce polio en una baja frecuencia, pero produce casos asociados a vacuna de polio. Y otro es que produce estos virus que se llaman virus Sabin derivados, que son virus que tienen la capacidad, ustedes saben que los virus ARN mutan con mucha frecuencia en el intestino de los chicos en donde replican, porque la ARN polimerasa no corrige los errores que se producen durante la replicación. Entonces, estos virus, que son virus vivos atenuados, hacen el mismo ciclo que el virus salvaje en el intestino de los chicos y también mutan. Entonces se definen como virus Sabin derivados aquellos que para polio 1 y 3 tienen 10 nucleótidos de diferencia con la cepa Sabin de referencia, y para polio 2 los que tienen 6 nucleótidos de diferencia con la cepa Sabin de referencia. Y se los clasifica en circulantes porque se comportan fenotípicamente igual que un poliovirus salvaje, y circulan de persona a persona y producen brotes de polio. Se los clasifica en IBDPB, que son estos que nosotros encontramos en la Argentina, que se producen en chicos hipogamaglobulinémicos o en chicos inmunodeprimidos, y los ABDPB, que son A de ambiguos, que no se saben de dónde provienen. Y en la vigilancia de polio nosotros encontramos estos 2 casos, que fueron 2 chicos que hicieron polio por Sabin derivados tipo 1, y esta nena, que en realidad lo que tuvo fue un botulismo diagnosticado por laboratorio, pero que en su materia fecal le encontramos un Sabin derivado tipo 1. Y este caso es muy interesante porque es un chico que no es un hipogamaglobulinémico también, que se atiende en el Hospital Ricardo Gutiérrez, pero que nunca hizo un cuadro de parálisis aguda flácida, pero sin embargo le encontramos. El problema de estos chicos es que cuando le descubren la hipogamaglobulinemia, seguramente ya los vacunaron con OPV. Y la OPV, o sea, la Sabin, está contraindicada en personas inmunosuprimidas y se debe vacunar con la inactivada Salk en los pacientes inmunosuprimidos y en sus contactos más cercanos. A este chico le dieron 2 dosis de OPV y desarrolló un virus Sabin derivado tipo 2. Estas son todas las muestras que nosotros le tomamos a lo largo del tiempo, y en las primeras muestras, ven, esto es el número de cambios nucleotídicos, no había cambios nucleotídicos llamativos, hasta que un día derivó y se transformó en un Sabin derivado tipo 2, ven que cada vez hay más cambios nucleotídicos. Esto hace que el virus se vaya diferenciando cada vez más de la cepa Sabin y se parezca más a una cepa salvaje. ¿Qué pasó acá? Que no se encontraron más virus. Este chico también ingresó en un protocolo de tratamiento compasivo con una nueva droga que se llama Apocapavir, que es una droga específica para polio, para estos chicos inmunosuprimidos, y dejó de eliminar el Sabin derivado tipo 2. Pero cuando esto ocurre, se arma el sistema de salud, y ¿qué pasa? Hay que salir a buscar a los contactos,
porque tenemos que ver si ese virus está circulando o no en la población. Y buscamos en los contactos cercanos, que son los familiares, los médicos que lo atendieron, las enfermeras, los chicos que compartieron con él la sala, etc. Y en ninguno encontramos el SARS tipo 2. En cuanto a lo que buscamos en la cuenca Matanza-Riachuelo, lo hicimos por distintos métodos, como PCR, aislamiento viral en células RD y L20B, que son unas células específicas para aislamiento de polio que tienen transfectado el receptor de polio. Y lo que encontramos es esto, también una cuestión absolutamente variopinta de enterovirus, de serotipos de enterovirus. Lo que nos llamó la atención es que encontramos polio 2 que eran Sabin derivados, que estaban circulando, pero no se sabía. Nosotros lo encontramos de casualidad. Un enterovirus 76 que nunca lo encontramos en un paciente, pero que había producido un gran brote de encefalitis en la India, y después enterovirus bovinos y porcinos. Todo esto lo encontramos en la cuenca Matanza-Riachuelo. En la actualidad nos encontramos con un problema serio. Parece que el lecho que está dejando polio, porque ya no circula, lo están ocupando otros virus. Y el que a mí personalmente y humildemente me parece que lo está ocupando es este virus, el enterovirus D68, que es un virus que tiene un alto tropismo por el tracto respiratorio, que se elimina a través de la vía respiratoria, y que produjo en 24 casos que nosotros estudiamos de distintos hospitales pediátricos, de una patología muy particular que es una mielitis transverso longitudinal. Es una enfermedad de la médula que toma toda la médula, puede tomarla desde la médula cervical hasta la cola de caballo. Y encontramos que de esos 24, 9 eran enterovirus D68. La muestra de elección fue el aspirado nasofaringio y solo en un caso lo encontramos en el líquido cefalorraquídeo. De todas maneras, encontrarlo en el aspirado nasofaringio es diagnóstico etiológico de enfermedad. Y este chico que lo tuvo en el líquido cefalorraquídeo quedó con secuelas gravísimas, con una cuadriplegia con respiración asistida. Y como dice acá, esta es la primera vez que nosotros diagnosticamos y el sistema médico detecta estas patologías neurológicas por este virus. Otro virus que emergió es el Coxsackie 6, que produjo una enfermedad, síndrome mano-pie-boca, que es una enfermedad común que producen los enterovirus, pero que en la actualidad está produciendo brotes, y de una enfermedad, de un síndrome mano-pie-boca que es bastante diferente a lo habitual, ya que produce un exantema vesicular generalizado con el que hay que hacer el diagnóstico diferencial con varicela. Estos son los brotes que estudiamos. Y acá está el estudio filogenético. Encontramos que los casos de Argentina pertenecen al linaje E, sublinaje E2. Y finalmente, en esta parte, lo que estamos viendo en este momento es un brote de meningitis en la provincia de Salta, con 17 casos estudiados en el laboratorio. Encontramos en 12 de ellos el ecovirus tipo 6. Como verán, es muy heterogénea la circulación de enterovirus. Con respecto a las parálisis agudas flácidas, que es otro de los temas fundamentales del laboratorio, lo que hacemos es la vigilancia de los casos de parálisis aguda flácida en el contexto de la erradicación de la polio, que en 1988 tomó la decisión de erradicarla la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué tomó esta decisión? Porque había 10 millones de víctimas, entre muertos y secuelares. Ustedes saben que la polio deja una secuela definitiva gravísima, que el único reservorio del virus es el ser humano y que había una vacuna muy efectiva que era la Sabin. Se creó entonces la estrategia de tener altas coberturas con las 3 primeras dosis de las vacunas, crear un sistema de vigilancia de parálisis agudas flácidas en chicos menores de 15 años y crear una red de laboratorio de las Américas, que es la red más antigua que tiene la Organización Mundial de la Salud. Acá están todos los laboratorios de la red y en el Suramérica hay 2 laboratorios regionales, que es el Fiocruz de Río de Janeiro y el de neurovirosis del Malbrán, que integran la red global de laboratorios de la OMS. Bueno, estos son los indicadores que se crearon y ¿cuál es la situación actual? En el mundo ya les dije que quedan 2 países endémicos, que son Pakistán y Afganistán.
El virus Sabin2, el virus salvaje 2 ya no circula más, se dio por erradicado. En breve se está por dar por erradicado la circulación del salvaje 3. Nosotros tuvimos el último caso por virus salvaje hace 34 años en la provincia de Salta, en 1984. América está libre de polio desde 1991 y se certificó la no circulación del virus en 1994. Y en la Argentina hemos detectado, después de la erradicación, 8 casos asociados a vacuna y 3 casos de poliomielitis por Sabin derivados, que son esos 3 que le mostré. Estos son los países que quedan con circulación endémica. Y esto es una línea de tiempo hacia lo que se llama en inglés el endgame o el juego final, que lo que hizo fue cambiar en un mismo momento el esquema vacunal. En la actualidad todos los países vacunan con una primera dosis de Salk y se completa el esquema con la doble viral, la doble Sabin. A la Sabin se le sacó el componente 2 porque ya no circula más sobre la faz de la Tierra. Y entre abril y mayo de 2016 se hizo lo que se llama el switch de la vacuna, o sea, el cambio de esquema vacunal. Estos son los otros serotipos que encontramos en parálisis aguda flácida. Como ven, no hay ningún tipo predominante. Y bueno, esa es una comparación entre los serotipos que encontramos en meningitis y en parálisis flácida. Como ven, como nosotros estudiamos materia fecal, porque esto es vigilancia, no es diagnóstico, nosotros buscamos el virus por la vía por la que se elimina, o sea, en la materia fecal. Y lo que estamos viendo acá es el background de lo que está circulando en la población. No quiere decir que estos virus estén produciendo la enfermedad que el chico tiene. Y finalmente, para terminar y darles un pantallazo de lo que estamos haciendo, en la actualidad estamos estudiando otros géneros de la familia Picornaviridae, que son los cosavirus, que tienen 5 especies, y los cardiovirus, que tienen 3 especies. Estudiamos nuevamente 143 muestras de la cuenca Matanza-Riachuelo de 2012 a 2015, muestras clínicas 417 de materia fecal de diarreas de 2012 y 444 muestras de líquido cefalorraquídeo de estas patologías, que fueron negativas para otros virus. Esto es la metodología que utilizamos y que encontramos que había cosavirus un 25,8% de positividad y cardiovirus un 35,6% en las muestras ambientales. O sea que estos virus están circulando en la población, lo que pasa es que no se los busca. En las diarreas, cosavirus un 2,6% y cardiovirus un 7,2%. Y en la enfermedad neurológica no se detectaron, se detectó solamente cardiovirus en 1,7%, 5 casos de cosavirus. Entonces, esto sugiere que hay una baja circulación de estos virus en la Argentina, baja prevalencia en diarreas y que los cosavirus como agentes productores de meningitis aséptica tienen bajo impacto en la población. Finalmente, este es el grupo de trabajo que me permite mostrarle todos estos datos, porque si ellos no estuvieran yo no podría mostrar nada. Y esta es nuestra institución, que hace 2 años cumplió 100 años. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Este año se cumplieron 20 años de aquel paper que asociaba la triple viral, la vacuna triple viral, con los casos de autismo, que bueno, después se detractaron, pero dio comienzo a un movimiento antivacunas que bueno, aún hoy persiste. Y bueno, quería preguntarle su opinión acerca de este movimiento y cómo impactó acá en la Argentina. Bien, en principio, relacionar la triple viral con el autismo es una invención absoluta. Fue demostrado científicamente que esto no existe. Los movimientos antivacunas son cada vez mayores. Yo creo que es gente que tiene de una ignorancia supina con respecto a la importancia de la vacunación. Me parece que más que otra cosa son ignorantes, pero están haciendo un gran daño a la población porque son muy fuertes en Estados Unidos y en Europa.
En Argentina hay hay grupos de antivacunas, pero no tienen el poderío que tienen en otros lugares del mundo, pero la verdad que sí, son un problema para la salud pública en general, sobre todo para las patologías que están en erradicación, como la polio, sarampión, rubiola y rubiola congénita. La verdad que es un problema grave de salud que estamos padeciendo. Bueno, muchas gracias. Para Marisa tengo una pregunta yo. ¿Cómo es el procedimiento ante un resultado reactivo en los lugares centinela? ¿Cómo es el procedimiento para la persona? ¿Cómo proceden a comunicarlo? Bueno, no sé si me escuchan. Tenemos un circuito fijo desde el inicio del primer piloto de testeo con test rápido. En cada lugar de testeo tenemos una referencia al laboratorio del área y trabajamos con los bioquímicos del lugar y con los infectólogos. Entonces, ante un tamizaje, en este caso con test rápido y antes con ELISA, se deriva al usuario al laboratorio de referencia, que ellos hacen una extracción de 3 tubos en un día fijo y sin turno, porque es el mismo día que hacen las confirmaciones de los nuevos diagnósticos del hospital, que se detectaron en el laboratorio. Entonces, el usuario concurre en un día fijo y sin turno al laboratorio, se le sacan las 3 muestras, uno para carga viral, confirmación, uno para guardar o hacer, en todo caso de que la carga viral sea indetectable, un Western blot para la confirmación. Si es indetectable puede ser porque está en tratamiento o porque está en un periodo muy temprano de seroconversión. Y un tercer tubo para hacer citometría de flujo, para hacerle el conteo de CD4. ¿Por qué hacemos esto? Porque después el médico necesita saber cuál es el nivel inmunológico del paciente y lo iba a pedir. Entonces ya desde el inicio, en la confirmación, estamos viendo los CD4. Los resultados los análisis pueden hacerse en los 5 hospitales que realizan carga viral de CD4 en la ciudad, o si es otro hospital, es derivado a alguno de estos. Cuando vuelve el resultado, que demora 7 a 10 días por ser un confirmatorio, es entregado por los médicos del sistema que estén haciendo los seguimientos de estos pacientes. Está muy facilitado y tenemos un contacto casi diario y telefónico entre los laboratorios que procesan y el laboratorio de referencia que recibió el usuario. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Quería preguntarte, porque vos dijiste que tienen un control de calidad para los laboratorios de test rápido. Sí. ¿Cómo está construido ese control? Sí, nos basamos en un trabajo del CDC y hicimos una adaptación porque nosotros considerábamos que tenía que ser al inicio del equipo de trabajo más seguido y después mensualmente. Son 3 muestras incógnitas que el bioquímico obtiene de la seroteca del laboratorio y se le agrega una dilución con un colorante, que es un colorante de esos que se usan para repostería, o sea que se puede obtener en cualquier lugar. Se hace una dilución y se pone en un tubo, con los crioviales con tapa en el fondo del tubo y se deja overnight una noche destapado para que se seque. Lo del colorante es para que veamos que está pegada ahí la muestra, nada más que para eso. Entonces, ese tubo se cierra y se enumeran como 1, 2, 3, y a medida que van pasando los meses, por ejemplo, si empezáramos en enero, sería A1, A2, A3, para tener un control, ¿no? B2, B1, B3, y se remiten al laboratorio los 3 tubos, o sea, ese panel, más un tubo con un buffer PBS y pipetas Pasteur. Se le mandan la cantidad suficiente, o tienen en el equipo pipetas Pasteur para procesamientos. Hay una X cantidad de gotas del buffer que se pone en cada tubo, se dejan 2 horas y media para que la muestra seca se diluya, para hablarlo en términos como les enseñamos a los equipos, y posteriormente se hace la corrida con la tira rápida sin agregar buffer, porque ya le agregamos ese buffer de reconstitución. Esos resultados de las 3 muestras incógnitas que conoce el laboratorio son remitidos o por mail o en el contacto cotidiano con el laboratorio que tiene el centro de testeo,
y lo revisa el laboratorio, el bioquímico que preparó esto, y además cada 6 meses hacemos un análisis de todos los controles de calidad de los 31 centros de testeos. En este momento hay 2 lugares que están trabajando en este análisis, que uno es el Hospital Muñiz y otro es el Laboratorio Nacional de Referencia de VIH-Sida, que es el INVIRS de la Facultad de Medicina. Nosotros, me olvidé de nombrarlos, hemos trabajado con ellos muy cercanamente desde el inicio de esto y trabajamos con los mismos protocolos. Gracias. Perdón, una cosa más, no necesita heladera, no necesita heladera esta muestra, por eso es que fue usada en centros de testeos alejados o en lugares donde no tienen acceso a un laboratorio. Bueno, muchas gracias. Patricia, no sé si quieres hacer un comentario sobre sífilis que al final no entró en la charla. No, básicamente eso, que estamos comenzando a trabajar porque hoy por hoy, como comentaban al principio, sífilis está siendo una problemática muy seria de salud pública, muy seria, tenemos mucho aumento de casos, mucha transmisión vertical, y entonces nos parece que como estrategia para trabajar en principio en pacientes embarazadas, que es lo que estamos comenzando a trabajar este año, y después para extenderlo a los centros de testeo, trabajar con pruebas rápidas en el punto de atención va a ser una gran cosa. Pero siempre, como decía Marisa, dependiendo de el bioquímico, que es el que tiene que salir del laboratorio para poder supervisar esas prácticas, para hacer los controles de calidad y, digamos, cambiar un poco el rol de introspección que muchas veces teníamos a salir y tener esta nueva visión de salud pública, sobre todo en patologías y en problemáticas que muchas veces afectan seriamente al país. Bueno, muchas gracias. Y la última, ya para cerrar, preguntarle a los integrantes cómo recibieron a los bioquímicos, que somos unos intrusos en el área de las sociales. ¿Cómo fue ese intercambio al principio? No, en realidad, justo acá, del área de prevención, somos un equipo quizás más social, los profesionales o los integrantes del equipo que estamos. Y a partir de la implementación del test rápido o empezar a pensar cómo mejorar el acceso al diagnóstico, que ya también Marisa lo comentó, hubo que cambiar ciertos modos de trabajo y poder integrarnos como equipo de salud en conjunto con los laboratorios, ¿no? Y todos los que trabajan ahí. Y bueno, acuerdo totalmente y estamos como con la misma estrategia de trabajo, con poder ir cambiando, poder ir tomando otros roles de parte de los bioquímicos para justamente poder avanzar en esta descentralización, con este rol más de supervisión, también de capacitador, de poder revisar estos controles de calidad y si da algún resultado diferente, poder ir a conocer por qué es eso y poder aportar en la corrección de esa situación, ¿no? Pero como un rol mucho más protagónico y en articulación con todos los integrantes del equipo, más allá que no sean dentro del laboratorio, sino los que quizás están en los servicios de atención. Perdón, yo les quería agregar que encontramos en el trabajo, yo siempre hablo desde la ciudad porque es mi experiencia, pero muchos bioquímicos con una mirada muy integral de salud pública, y fueron ellos los que nos ayudaron. Yo era bioquímica del programa, pero en el día a día estaban ellos, y con mucha formación y que se adaptaron y además fueron impulsores de esta política. Todo eso que yo puse, que primero hubo una resistencia, la resistencia existió, sobre todo de parte de los bioquímicos, pero posteriormente, y viendo que lo que nosotros estábamos usando, el test rápido es solo un instrumento, nosotros lo que necesitábamos era facilitar el acceso, o sea, la política pública era esa, y al ver ellos los números en el día a día, como está pasando ahora con el tema de sífilis, que es muy, muy serio en este momento, el tema era que ellos mismos se acercaron a nosotros y fueron adaptando algunas cuestiones muy de laboratorio, muy de besada, a salir a la comunidad. Algunos salen más,
algunos salen menos, algunos están haciendo más la parte de epidemiología de la gestión y hacen una revisión de circuitos muy interesante que ha cortado tiempos y caminos dentro del hospital. Porque nosotros siempre que íbamos a un hospital veíamos, yo entro por la puerta y quiero hacerme un test, ¿dónde voy? ¿Dónde hay un cartel? ¿A quién pregunto? Ellos han recorrido el hospital, los consultorios externos o los equipos de trabajo que tienen que ver con esto, que en general están conformados por infectólogos y trabajadores sociales también, y han detectado caminos diferenciales que son locales según cada lugar, pero son muy importantes en toda esta política y además son los que nos traen los datos y las nuevas problemáticas y nos han variado en parte el protocolo simplificándolo. En estos años, empezamos en el 2012 ya, han pasado varios años. Bueno, muchas gracias por haber participado. Gracias. Y ahora continuamos con la sesión de pósters.